Bueno, son las 8 de la mañana con 4 minutos, 8 con 4. Y hoy nos acompaña, es un gusto tener aquí al presidente de la Canacintra, usted lo conoce muy bien, es Alejandro Gomori, que nos acompaña el día de hoy. Y pues le saludamos como siempre, tanto Viridiana como yo. Presidente, la primera vez que viene. Es correcto, muchas gracias. gracias. Déjame ponerla ahí. Ahí está el micrófono. Ahí está acomodado. No, muchas gracias. La tecnología. Ahí está. Me dejo querer, ¿eh? Ponlo como quieras. ¿Cómo está, presidente? Pero, hombre, muchas gracias por la invitación, Viridiana, Gastón. Mucho gusto. Pues aquí, adelante con lo que quieras que platiquemos. Eso. Oiga, queríamos empezamos por los foros. Con los foros de las y los candidatos a la gubernatura, a la alcaldía. Ya se sentaron y ya se pararon. Y ya se pararon y ya se fueron. Y ya se fueron, sí. No, ¿Cómo hombre. les fue? No, hombre, muy bien. Fíjate que es un ejercicio padrísimo porque es de las pocas oportunidades, es más, casi me aventaría a decir creo que es la única oportunidad que conozco donde los candidatos pueden escuchar a los otros candidatos. Ok. Además de escuchar a empresarios, en este caso los industriales. Sí. Y tengamos en cuenta un detalle. En el caso de gobernadores y en el caso de alcaldes, son 4 y 4. Uno de ellos o una de ellas va a ser el alcalde o el gobernador. Sí. Los otros 3 no. Ujú. Pero eso no quiere decir que los otros 3 no tengan ideas muy buenas, que valga la pena compartir y que valga la pena escuchar. Ok. Y que valga la pena poner en práctica independientemente de que sea de otro partido. Interesante, ¿cierto? Entonces, algo que permite es el formato que utilizamos en estos foros es precisamente preguntarles sobre temas puntuales que le interesan a la industria y ellos en ese compartir pues de las experiencias que tienen, de las intenciones que tienen, salen no solo los industriales conocemos lo que piensan, sino que además entre ellos escuchan y pueden enriquecer sus propuestas. No es debate. Para nada. O sea, nunca se agarran del chongo ahí. No. Y De no hecho, es el objetivo, No hay ¿no? confrontación. Sí. No, de hecho, en el caso de los gobernadores, al final les regalamos un botiquín por si se agarran a golpes en otro lado, pero que allá se puedan curar, pero allá no. Exactamente. Oiga, presidente, cuéntenos, ¿por qué no podemos entrar nosotros como prensa? No nos dejan entrar, presidente. Bueno, en el caso tuyo, Gastón, porque nos caes mal. Ah, bueno. Pero bueno, ya no hay nada que hacer. Solo él. No, hombre, no es Viridiana sí cierto. puede, ¿o no? Ella pudiéramos pensar. Sí. No, hombre, ¿qué sucede? Cuando entra la prensa, en vez de que haya ese diálogo entre nosotros, es un diálogo con la cámara fotográfica, con la cámara de video, con el micrófono de la radio. O sea, sí cambia la actitud de candidatas y candidatos. Completamente. Fíjate. Pues es que me imagino, están buscando la cámara, están buscando ese momento. Claro. Al Sí, final pero del que día es fuera así campaña. de obvio. Fíjate Y no qué perdamos de interesante. vista también una cosa. O sea, son políticos, no necesariamente son empresarios. Entonces hay Sí, muchos sí, sí. temas que desconocen, que pues tal vez en un foro más abierto pues lo guardas o no sé qué, y aquí puede darse ese diálogo abierto Eso está interesante. de decir y de escuchar. Les funcionó. Salieron contentos ellos y salieron contentos ustedes. Muy O sea, contentos los todos, industriales satisfechos con lo que se logró. Sí, fue un muy buen ejercicio. Bueno, ambos fueron muy buenos ejercicios. Estamos muy contentos con los resultados. Y de ahí salen buenas ideas, ¿no? Siempre. Para Sí, ustedes, sí, ¿no? Para sí, seguir. efectivamente. Porque la agenda, contábamos en la mañana, hemos estado avisando que iba a venir usted. Dentro de la agenda de Canacintra siempre ha estado el tema, por ejemplo, de la energía, que usted es buenazo para el tema de la energía. Eso nos dicen. Eso dicen por allá. Y queremos preguntarle cómo va todo este tema de la energía, porque en la última semana no sé cuántas veces te fue la luz a ti. Dependiendo de la zona, es si se vive una vez al mes, una vez a la semana o 2, 3 veces al día. O a cada ratito. O a cada ratito. A mí la semana pasada hubo un día que se me fue 4 o 5 veces en un periodo de 2 horas. ¿Qué está pasando? Porque reportábamos aquí el otro día que ya las plantas están por ser entregadas. Pareciera que eso va a desaparecer y se va a solucionar, o todavía no. Pues fíjate que la pregunta puntual me da pie para explicar un poco cómo funciona una cámara. Ah, a ver. Es una pregunta padrísima. Comencemos con el primer tema que se escuchó con respecto a la energía. Fue el tema del gas natural. Sí. No sé si recuerdan. Sí. Venimos ya varios años, de hecho, casi una década, prácticamente una década hablando de eso. Pero ¿cómo nace? Empezamos a ver primero, bueno, qué estados están prosperando y qué estados no. ¿Qué tienen en común los estados que prosperan que los estados que no? Okay. Y nos damos cuenta que las grandes diferencias son conectividad, acceso a gas natural y tarifa eléctrica competente. O sea, competitiva. Okay. Pero en ese momento no teníamos ni idea de cómo se conseguía el gas natural y mucha gente no tenía ni idea ni siquiera de qué era el gas natural. Okay. Entonces, empezamos a trabajar en ese tema, empezamos a conocer primero el tema
y luego empezamos a influir en las políticas públicas hasta que eventualmente se van resolviendo los diferentes temas. Okay. Ahora o sea, bien, pidieron gas, porque dijeron, oye, necesitamos gas para crecer. y nos dieron gas. Okay. En el buen sentido, En el obviamente. buen sentido de la En el buen palabra. sentido. En el sentido literal de la palabra. Exactamente, sí, en el Ahí sentido sí, literal. Bueno, pero regresamos al punto de los apagones. Resolvemos el tema de gas. Sí. Están las 2 plantas de energía que se están haciendo. A punto de sí. Prácticamente hoy en día lo que se produce es más o menos lo que se necesita, lo que no se trae por las vías de transmisión grandes. Sin embargo, tenemos apagones. ¿Por qué tenemos apagones? Y esa es la misma pregunta que nos hicimos nosotros hace un año más o menos que empezaron el tema de los apagones. Sí. Y lo que nos dimos cuenta es que había un eslabón adicional. Digo, ya sabíamos que existía el eslabón, pero no ubicábamos cómo el eslabón influía de manera negativa en este caso, que es el eslabón de la distribución y de la transmisión de la electricidad. Okay. Para entender qué es. La distribución son los cablecitos que vemos aquí colgados en las calles y ese que baja nuestro medidor y de ahí nos enchufamos. Sí. Y transmisión son los cables grandes que normalmente vemos alrededor de las carreteras. torres. Exactamente. Entonces, estos cables normalmente están calibrados. Aquí abro un paréntesis. Es probable que utilice un término incorrecto porque todavía estamos en la etapa de conocer. Okay. Es probable que diga alguna barrabasada. Perdóname, pero a final de cuentas, en general lo que te voy a decir es lo que es. Okay. Puedo equivocarme en algún detallito. En algún término, pero además, pues digo. No, Pues, pero además, vale. mientras menos tecnicismos y todos entendamos de qué se trata, mejor. Exactamente, pues esa es la idea, ¿no? Va. Esos cables tienen una capacidad de transmisión de electricidad. Ajá. Es decir, qué tanta... La electricidad, a final de cuentas, no es un producto, es una fuerza. Ok. Entonces es como una liga. Cuando la jalas, es una fuerza. Sí. Y cada liga tiene un punto en el que se rompe. Sí. ¿Va? Más o menos es lo Sí, mismo. sí, sí. Entonces estos cables están calibrados para el uso de la zona en función a lo que esa zona utilizaba en un momento. Ok. Conforme la gente va utilizando más energía, pues los iPads Jalamos más la línea y la cargamos más. Ok. Pensemos que es como una manguera. Entonces le vas inyectando agua y en la manguera al mismo tiempo solo puede haber una X cantidad de agua. Y ni un mililitro más. adicional. ¿Podríamos pasarla más rápido? Exactamente. Si la empujamos más duro con una bomba. Efectivamente, si la empujamos más duro, pensemos en la manguera Sí. cuando regamos, que sale un chorrito. Sí. Pero pensemos en la manguera de los bomberos, Sí. que sale un chorrote. Sí. Entonces podemos meterle más presión para que salga, pero eso requiere que la manguera tenga la suficiente fuerza para no romperse. Para aguantar la presión, claro. Lo mismo pasa con los cables. Mientras más electricidad le metes, más se calienta el cable si no está calibrado correctamente y eventualmente truena. ¿Qué es cuando el apagón es ese? No todavía. Ok. Entonces, antes de que eso suceda, todas las líneas tienen una especie de breaker, como los que de hecho le llaman creo que cuchillas. Ok. Ah, sí. Tienen una especie de breaker como los que tenemos en las casas, donde cuando ve el cable que está llegando a cierta temperatura y que está a punto de tronar, desconecta la electricidad. Se protege. Y ahí es donde tenemos los apagones. Ok. Entonces, la clave... Pero espéreme, presidente. Sí. Lo que usted nos está diciendo es que entonces nuestras mangueras colgantes con agua o electricidad en este caso, ¿las tenemos que cambiar? O sea, ¿qué se hace ahora? O recalibrarlas. Parte de lo que estamos averiguando, si hay que cambiarlas, hay que recalibrarlas, si hay que hacerlo con todas, si hay que hacerlo con unas, en qué zonas. Digamos que estamos es lo novedoso de esto. Estamos en un punto en el que sabemos que por allá está el problema, pero no entendemos todavía a detalle cómo está. O sea, ya solucionamos parte del problema, afortunadamente, después de muchos años de trabajo entre Canacintra y los gobiernos, y el gobierno federal y los gobiernos estatales, y ahora tenemos uno nuevo. Sí, Un nuevo exactamente. Nada más para que te Pero es una maravilla porque resuelves uno, te sale otro, pero cuando te das cuenta, estás resolviendo problemas donde ya estás en un ambiente completamente diferente a donde originalmente estabas. ¿No? ¿Qué paso sigue? Bueno, en este momento lo que estamos haciendo son 2 vertientes. La primera es entender a fondo el detalle. Por ejemplo, hubo un dato que pasaron que hay no me acuerdo el término que utilizaron, pero de todas las líneas de distribución del país, hay un X porcentaje que o no están bien calibradas o son inexistentes, que no le llegan aunque no le llega a la población. Y nos llama la atención que el 20%, es decir, 1 de cada 5, están
en el sureste y el sureste de la península. Claro. Entonces, el problema es todavía más grave acá. Sí. Es un numerito nada más, ¿no? Ese 20% del país es aproximadamente un 2.4% contra un 0.6% en el resto del país. Quiere O sea, decir, aquí estamos casi 5 veces por arriba. El problema es 5 veces más grande. 4.3, para que seamos así más precisos. Esa sí me la sé. Esa sí te la puedo decir de detalle. 4.3 veces más fregados que el resto del país. Más fregados que el resto del país. Sí. Ahora, Por eso es que hay tanto apagón acá Claro. y en otras partes del país. ¿Se va a no poner tanto. mejor o no? Mejor. Es una muy buena pregunta. Espero poder contestarla pronto, porque eso quiere decir que ya lo ubicamos y estamos trabajando en ello. Okay. Pero mencionaba que son dos vertientes, ¿no? La primera es entender a fondo el problema, Sí, claro. porque si no lo Totalmente. entiendes, no puedes Claro. encontrar Van la a ser solución. medios paliativos nada más y no se va a solucionar. Sí, exactamente. Por ejemplo, si pensamos que el problema es generación, decimos, bueno, ponen las plantas nuevas, se resuelve y allá murió. Pero no es la realidad. Entonces hay que entenderlo más a fondo. Y el segundo, Sí. que es muy ad hoc al momento en el que estamos, es que las autoridades que vayan a quedar en el futuro lo entiendan, lo sepan, Claro. sepan que sabemos y que estamos metidos en esto y sepan que podemos apoyarlos a resolver el problema. Y le voy a interrumpir ahí un momento, presidente, porque Sí. esa era la pregunta que le quería hacer ahorita. Pero usted es una cámara de industriales. O sea, me llama la atención cómo la necesidad que muchas veces podemos ver como lejana a nosotros, porque son los industriales, acaba beneficiando a todos cuando ustedes se meten al final del día. Sí, así es. Y le dan lata al gobierno y los presionan. Me quiero imaginar que los presionan y hacen un montón de cosas. Sí. De hecho, estoy sacando mi chafita. No, mira. ¿Qué sucede? ¿Cómo funcionan las cámaras? Hay que entender un poco. Normalmente tienen un consejo que uno Sí. chico puede andar como con 40 personas, uno grande alrededor de 80. Y periódicamente se reúnen. Y eso nos da una sensibilidad de lo que está pasando en la industria. Sí. Entonces, ahí tienes un primer paso. Luego hay un equipo más chico que algunos le llaman comité ejecutivo, otros comisión ejecutiva, donde esos comentarios se van analizando y estructurando en problemáticas y posibles soluciones a la problemática. Ok. Y el presidente solo lo dice, a final de cuentas. Realmente el trabajo fuerte se hace en estos comités o comisiones. Esto, ¿por qué es interesante y por qué es relevante? Porque uno de los parámetros que utilizamos es, hay que tratar de resolver los problemas que tenemos, pero nunca perdiendo de vista el bien común. Ok. Entonces, si tenemos un problema, y voy a ponerles un ejemplo, si tenemos un problema que a nosotros nos resuelve algo, y tenemos un segundo problema, similitud de circunstancias, pero el segundo puede tener un impacto adicional en la comunidad, Van por ese. evidentemente nos vamos por ese. ¿Cómo es el tema de energía? Sí, Claro. A nosotros nos afecta, pero también le está afectando a toda la comunidad. Sí. Sí, porque le afecta a usted como industrial, pero le afecta a usted como ciudadano. También. Y como vecino, porque Exactamente. se le va la luz a todo el mundo por igual, ¿no? Exactamente. Entonces, ese es el gran valor que tiene una institución como Canacintra para la comunidad. Y por eso, bueno, es valioso y parafraseando un poco allá, es algo que le conviene a la ciudadanía seguir teniendo. ¿Y cómo garantizamos que el siguiente gobierno lo va a mantener, esa relación con ustedes? Por eso hacen los foros finalmente también, ¿no? O sea, Claro. todo tiene sentido. Claro. ya entendí. Digo, me encantaría que fuera así por default, que hagan caso. No siempre sucede. No siempre sucede. Sin embargo, allá te das cuenta un poco de las intenciones de un político, o vamos a decir, de un gobernante cuando ya está en turno, donde si escucha, si no escucha, si se interesa o no se interesa, tiene si pone sensibilidad. los medios o Sí, no. claro. Y regresemos 2 pasitos atrás. A ver, regreso. Lo que les comentaba. Los políticos son políticos. Y su especialidad es la política. Su especialidad no son otras cosas. Algunos pueden serlo en otras cosas, pero no necesariamente. En la medida en que, con humildad, si quisiéramos verlo de una manera, se dan cuenta que pueden ser ayudados y se dejan ayudar en temas que no solo le benefician a un gremio, como en el caso de los industriales, sino a la sociedad en general, pues oye, los resultados se dan. Y lo puedes ver. A ver,
¿Cuál es el estado que tiene mayor crecimiento, de los estados que tienen mayor crecimiento económico? ¿Cuál es de los estados que los niveles de sueldos han incrementado más? ¿Cuál es de los estados que han logrado llevar empresas al interior de sus estados y no solo concentrado en la capital? ¿Cuál es? Es más, hasta en el número de votantes en políticos, que hasta las cámaras también luego ayudan, ¿no? Efectivamente. Bueno, ahí vienen las elecciones. ¿Y quiénes son los que están dale y dale con que salgamos todos a votar? Aparte de línea, obviamente, o el IEPAC, y haciendo foros y todo. Entonces, ese es un rol que es muy relevante, es muy conveniente en una sociedad en general. Y yo creo que los gobernantes deberían escucharlo y no perderlo de vista. No, totalmente. Oiga, pues fíjese, me queda muy claro la razón por la que no entra la prensa. Me llama mucho la atención. Ha de ser muy interesante entonces ver uno de estos foros, porque actúan las y los candidatos como generalmente no actúan cuando están en público. Me parece muy interesante. Y el papel que juegan ustedes es importantísimo. ¿Le podemos seguir molestando para que nos siga explicando cosas en el futuro? Por favor, encantado de la vida. Es que el tema de lo de la energía eléctrica que todos sufrimos es un tema bien delicado que le da forma a nuestras vidas. Y que es difícil entender, además, exacto. que si gas, que si energía. Entonces, ¿qué es eso de ciclo combinado? O sea, sí, porque lo decimos de dientes para afuera, ¿no? Las plantas de ciclo combinado, pero no tenemos ni la más remota idea qué significa. Bueno, pues ese, si quieres, un detallito ya. Ciclo combinado, ¿qué quiere decir? Que son dos ciclos en el mismo proceso. Okay. El primer ciclo es la turbina de gas que gira y... La echamos a andar con gas. Le echamos a andar con gas y genera electricidad a través de un dínamo. Pero esa planta genera calor. Ese calor calienta agua, genera vapor, y ese vapor mueve otra turbina que genera otro ciclo. Qué interesante. Por eso se llama ciclo combinado. No, va a tener que regresar, presidente. Presidente, va a tener que regresar. Y yo pensaba otra cosa. ¿Sabe qué pensé? Adelante. Profesionalmente ignorante. Pensaba que era con gas y diésel. Pero no, fíjate por qué hace hervir el... qué interesante. Son dos ciclos. Pero presidente, pues muchísimas gracias por su visita, muchísimas gracias por la explicación y felicidades por el tema de lo de los foros, y pues yo creo que gracias por lo que hacen por Yucatán. No, hombre, pues a usted y a todos sus agremiados les mandamos un abrazo. Un gustazo, y cuando quieran, con confianza me dicen, y encantado de venir a que platiquemos más. Lo vamos a hacer, presidente. Muchísimas gracias.